Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando sobre Clean Code. Sí, sobre este tema con el cual los vengo tratando hace ya bastante tiempo en Code Time. A los que vienen escuchando Code Time, al menos en orden cronológico, sabrán muy bien que hay al menos unos 10-12 episodios de Code Time hablando sobre Clean Code. Y bueno, vamos a cerrar Clean Code con la introducción. Sí, todo al revés, ¿no? Pero bueno, creo que tiene un poco de sentido ya que en Code Time se vio algunos aspectos prácticos directamente. Y en este caso quiero tratar un poco más el aspecto teórico o la idea del por qué está bueno desde el punto de vista de la carrera profesional saber manejar Clean Code. Para eso vamos a hablar sobre algunos problemas clásicos a la hora de trabajar con código y el por qué considero que es importante el tema de Clean Code, incluyendo la definición de qué es Clean Code, algunas de sus ventajas, cómo aprenderlo, etc. Así que bueno, habiendo dicho eso, disclaimers. Sí, siempre es importante hacer esa parte. Este episodio se basa fuertemente en experiencia personal y en experiencia de otros desarrolladores, en este caso sobre Robert C. Martin, también conocido como Uncle Bob, el autor o coautor del libro Clean Code. Así que, si no les interesa algo que tenga comentarios personales, este no es el lugar adecuado para usted. Para eso les recomiendo, no sé, leer libros, manuales o cualquier otra cosa. Usted está advertido para saber lo que se va a enfrentar. Así que bueno, habiendo dicho eso, ¿por qué nos interesa el temita de Clean Code? ¿Qué tiene de interesante para nosotros? Bueno, como vamos a ver más adelante en este episodio, Clean Code tiene unas cuantas premisas las cuales asume para poder desarrollar el resto del libro. Y una de esas premisas es, siempre habrá código. Sé que desde hace años existe como esa idea de no, el código no va a existir más porque ahora tenemos inteligencia artificial, o en vez de escribir código vamos a hacer cosas visuales con lenguajes de programación visuales en vez de hacer programación por código, escribiendo comandos raros que nadie comprende. Vamos a simplemente agarrar un par de nodos gráficos, los vamos a conectar entre sí como si fuese playgrounds para Swift, o también lo mismo Scratch, creo que se llamaba, hace tiempo que no veo eso, que es ese software que justamente sirve para poder diseñar distintos circuitos de programación, por así llamarlos, en el cual sirve para desarrollar más que nada para pequeños o estudiantes muy básicos conceptos básicos de programación, como bueno, las instrucciones de la instrucción de moverse, de repetir operaciones y cosas por el estilo. Entonces es una forma visual, simple y agradable de aprender conceptos básicos de programación. Algunos imaginan que la programación puede terminar en algo por el estilo. Acá es donde voy a meter un poquitito una mezcla de opinión personal y un poco lo que se basa el libro, para decir que considero que no va a pasar eso. O sea, se habla mucho de eso, de no, con tener cosas visuales y lindas ya estamos bien. Y yo considero que esa es una visión muy inocente quizás de la vida. Lo cual no significa que no se pueda simplificar ciertas cosas que son innecesariamente complejas. Pero siempre habrá código, esa es la premisa. ¿Por qué digo eso? Porque también, desde el punto de vista un poco más lógico y no tan emocional, se habla de, a ver, momento. Yo lo que necesito, en vez de tener código complejo que controle la máquina, necesito más bien tener modelos de la realidad. Recordemos que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Por ejemplo, una persona tiene muchísimos datos en sí, o sea, uno puede describir a una persona por muchísimos datos, pero cuando yo quiero registrarla en una nómina de trabajo necesito saber nombre, apellido, fecha de nacimiento, el lugar donde vive, datos básicos. No me interesa saber qué es lo que come, no me interesa saber nada de eso. Esto es para una nómina, no me interesa mucha de esa información. Entonces un modelo de la persona en realidad va a tener los datos básicos necesarios sobre una persona. ¿Son todos? No. Son los básicos y necesarios. Esa es la idea de un modelo. Y bueno, dijimos que para programar muchos sostienen que basta con tener modelos, es decir, representaciones simplificadas de la realidad, y requerimientos, es decir, cosas que queremos hacer o lograr. El resto, bueno, con tener especificaciones que serían una forma de plantear una implementación o el diseño, por así decirlo, los planos. Entonces yo tengo modelos, o sea, que es la información que yo voy a manejar, los requerimientos, que es lo que quiero hacer,
y la especificación que describe el cómo se va a hacer, con eso me alcanzaría para no necesitar código. O sea, con esas 3 cosas ya está. Puedo hacer el software que yo quiera y listo. Lo cual en realidad es cierto. Teniendo los modelos, los requerimientos y las especificaciones, tendríamos las bases para hacer cualquier software. Eso es verdad. El problema es que justamente esa teoría de decir tengo los datos en sí, tengo la idea de lo que quiero hacer y la idea de cómo lo voy a hacer, tengo que llevarlo a la práctica. Es como decir que el plano de una casa me construye una casa. No, pero es necesario para construir la casa. O sea, el plano es algo útil. ¿Se puede construir una casa sin planos? Se puede. ¿Es recomendable? Y la verdad que no, porque se pueden cometer errores muy básicos y burdos. Y todo puede salir muy mal. Está bueno que esté diseñado. Si está bien diseñado, excelente. Pero bueno, uno podría construir una casa sin el plano y hacer a ojímetro y dentro de todo que le salga bien. También dependiendo qué es lo que quiere hacer por una casa. Quizás quiere un habitáculo en donde simplemente poder dormir sin mojarse cuando llueve. Y eso es mucho más fácil que, bueno, tener una casa bonita, que le pueda dar un montón de funcionalidades, que sea rígida y un montón de otras cosas interesantes para una casa. Pero bueno, volviendo al tema del código, uno podrá decir de que con esas 3 cosas básicas podríamos estar bien, y sí, pero recordemos que del plano, o sea, de la teoría a la práctica, tenemos un saltito importante. Porque va a haber alguien que tiene que implementar esa idea fantástica, y de alguna forma hay que plasmarla, porque recordemos, las computadoras no entienden esos planos. Entonces, algunos dirán, no, momento. Yo, con tener la especificación, se lo doy a la computadora y la computadora lo ejecuta. Ajá, entonces estamos diciendo de escribir algo en un idioma que la máquina pueda comprender. Bien, eso me suena literalmente un lenguaje de programación o código. No, pero no es código, no es Java ni es JavaScript. Es otra cosa, es una especificación. Ajá. ¿Y cómo planteas la especificación? Bueno, yo utilizo alguna estandarización que me permite representar la idea y... es decir, código. Recordemos que el código básicamente es la representación de los requerimientos. Es una forma de representarlo. Debe justamente estar expresado con cierto grado de precisión, de forma tal que la computadora pueda ejecutarla con exactitud. ¿Por qué hablo de esto? Porque muchos dicen, no, bueno, yo voy a escribirle en español o en inglés a la computadora diciendo, querida computadora, yo quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Y las personas que piensan con esa inocencia son más o menos el mismo grupo de personas que piensan de que los traductores son algo inútiles, porque hoy en día con la inteligencia artificial se resuelven todos los problemas, lo cual no significa que la inteligencia artificial no sea una herramienta útil, es una herramienta muy útil, pero hay un detalle. Cuando uno trabaja con idiomas, y cuando uno sabe más de un idioma al menos, con 2 o 3 estamos mejor, tendiendo 3 para arriba. Uno aprende de que los idiomas son más complejos de lo que parecen y que hay estructuras que están en un idioma que no se pueden traducir directamente al otro, que existen ambigüedades, los idiomas son muy ambiguos. De hecho, recuerdo los primeros años en los que estudiaba la carrera, nos daban ejercicio de traducir cosas escritas en lenguaje natural, es decir, en español en este caso, a lógica proposicional y tratar de evaluar lógicamente si la expresión tenía sentido o no, si se lograba alguna equivalencia interesante. Y bueno, algo que aprendí ahí, un poco a base de dolor, es que el español es estúpidamente ambiguo. Es muy ambiguo y aunque uno no lo crea, lo es. Es como, bueno, como si yo le dijera a alguien, quiero una casa de color verde con 5 habitaciones. ¿Cuántas formas hay de hacer eso? Infinitas. Porque yo puedo agarrar y decir, bueno, está la puerta de entrada, hay un pasillo el cual lleva a una cocina, o hay un pasillo el cual lleva a una sala de estar, y de ahí lleva a una cocina, y esas son 2 casas diferentes. Ambas cumplen con el requerimiento. Entonces, si yo armo la casa con el criterio de quiero una casa que tenga 5 habitaciones, listo, construyo 3 habitaciones, hago una cocina y un bañito. O 3 habitaciones, una cocina, un comedor y un bañito. Y ya está. Ahora, ¿en qué orden están? Y bueno, yo podría entrar a la casa y que en la entrada de la casa esté el baño. O que el baño esté en el fondo. O que el baño esté en el patio del fondo. Ya como eran en las casas de antes donde estaba bien al fondo de la derecha, literalmente. Bueno, justamente. Esa es la gracia. Las 3 casas, o las 4, las 5 que pueda describir, todas cumplen con eso. Ahora, la persona que quiere comprar la casa va a decir, no. Yo quiero que esté de tal y de tal manera.
Bueno, justamente eso significa que se dio con poco detalle. Y a medida que uno tiene que ir detallando se da cuenta de que es mucho más complejo de lo que imaginaba. Y vamos a necesitar gente capacitada que pueda dar esas instrucciones. Y esas instrucciones tienen que ser no ambiguas para que la computadora, siempre que le demos las mismas instrucciones, haga lo mismo. Porque si doy la misma instrucción y dependiendo del momento en que las diga, hace una cosa o hace otra, no me sirve. Porque un día va a hacer lo que quiero y otro día no. Entonces necesitamos algo que tenga un grado de precisión. O sea, algo que me permita comunicarme con la máquina, que tenga un cierto grado de precisión. Y ahí es donde entra el problema. A la gente que desarrolla productos o que tiene idea de productos, lo que coloquialmente se llama producto cuando uno trabaja en un proyecto de software, o management, como lo quieran llamar, o algún CEO visionario, emprendedor, como lo quieran ustedes llamar, hay distintos roles que cumplen con esto, tienen ideas fantásticas, pero son un asco describiéndola. Por eso necesitan generalmente diseñadores y un montón de otras cosas para convertir esa idea abstracta en algo funcional y bonito. Y usable sobre todo. Por ejemplo, lo que es User Experience, que suele ser ignorado, yo considero que es algo importante. O sea, la experiencia de usuario es algo muy útil porque de por sí el usuario tiene una propensión a meter la pata. Bueno, hagamos las cosas de forma tal de que al usuario se le complique meter la pata. Lo cual no significa que no va a meter la pata, la va a meter igual, pero es menos probable. Igual el error de capa 8 existe siempre. Capa 8 entiéndase usuario. Es lo que está entre el teclado y la silla, se le suele decir. Pero bueno, producen más dolor de cabeza de lo que se puede imaginar. Entonces, bueno, la gente producto, no, pero yo quiero, por ejemplo, una pasarela de pagos. Ajá, y muestro las tarjetas como una lista. ¿Qué puedo poner en esa pasarela? ¿Lo muestro como una lista? ¿Lo muestro como un carrusel? ¿Tiene pestañas esto? ¿Puedo combinar medios de pago? Bueno, todos estos detalles son las clásicas que se le escapa a uno. Y cuando uno recién empieza en este mundillo, piensa que no, yo ya entendí todo, ya hice la carrera, entiendo todo fantástico. Y se los digo por experiencia personal, hay un salto gigante entre la teoría y la práctica. No importa todo lo que ustedes estudien y los 10 que se hayan sacado ustedes en los exámenes de la universidad y el mejor promedio histórico. Cuando uno empieza a trabajar se da cuenta de que, bueno, sabe poco. Y de que sus ideas fantásticas que funcionan muy bien en la teoría cuando van a la práctica no funcionan tan bien. Y de que los seres humanos son más complicados de lo que uno se imaginaba y que literalmente escribir código es la menor de sus preocupaciones. Literalmente. Tratar con gente es más doloroso y complejo. Lo cual no significa que escribir código sea sencillo. Pero, si yo pusiera una balanza, ¿qué me cuesta más? ¿Escribir código o tratar con la gente y convencerla y tener que lidiar con sus ideas y con sus frustraciones y todo eso? No, creo que escribir código es más entendible, es más predecible. Puede que sea un dolor de cabeza, pero es predecible. En general, cuenta que metemos concurrencia, pero bueno, la gente tiene esa tendencia también a la concurrencia, así que vamos a ignorar esa parte. Pero bueno, entonces, nosotros vamos a necesitar siempre tener código de alguna u otra forma. Algunos dirán, bueno, pero los lenguajes de hoy en día son más abstractos y sencillos que los lenguajes de hace 20, 30, 40 años. Cierto, los lenguajes de hoy en día son mucho más abstractos. ¿Qué significa esto? Más simplificados, no exponen tanto detalle. Si yo tuviese que escribir código, por así decirlo, en la década del 80 o del 70, algunos dirán, no, en aquella época no eran código, eran tarjetas perforadas. Ajá, ¿y qué representaban las tarjetas perforadas? Instrucciones. Conjunto de instrucciones, código. ¿Por qué? Porque es algo que entiende la máquina. Listo. Estaban escritos en código máquina o en instrucciones que entiende directamente el hardware de la máquina. Después empezamos a escribir lenguajes de programación que hacían más o menos lo mismo. Después empezamos a escribir lenguajes de programación que hacían simplificaciones que después se traducían a código de máquina en algún punto. Después tenemos los intérpretes y así. O sea, fuimos escalando, fuimos agregando capas en el medio. Pero al fin y al cabo, aunque hoy en día trabajamos con niveles de abstracción muy altos, es decir, con lenguajes que nosotros no sabemos lo que pasa a nivel de hardware. No es, a ver, querida memoria, quiero que me des 16 bytes porque necesito almacenar tal tipo de dato aquí. Y necesito ahora que liberes tantos espacios de memoria y necesito que... Nosotros no sabemos lo que pasa de fondo. Podríamos más o menos saberlo, sí. Pero no lo sabemos normalmente. Cuando uno escribe un programa, uno no piensa en eso. Aún así, el código sigue existiendo. Es un código más abstracto, pero uno tiene que saber hablar en ese idioma, en ese lenguaje, que la máquina de alguna u otra forma va a comprender.
si trabajamos con lenguaje de programación compilados, lo que va a terminar pasando es que, ok, ese lenguaje en el que escribimos va a su vez traducirse a otro idioma, por así decirlo, que la máquina va a comprender. O sea, hay un intermediario, pero al fin y al cabo hay código. El código sigue existiendo. No, bueno, pero con ChatGPT ya no necesito eso. Ajá. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Usted me está diciendo que todo lo que le escribe a ChatGPT usted lo pega en su codebase sin ninguna modificación? ¿Lo ejecuta y anda bien siempre? Me parece que usted miente igual que ChatGPT. No funciona así. ¿Es una herramienta de ayuda? Puede serlo. Pero no resuelve todos nuestros problemas. Uno siempre tiene que tener un criterio de entender lo suficiente para ajustarlo. ¿Cuál es el problema? Hoy en día se están incluso escribiendo libros con ChatGPT sin ninguna revisión. Ay, esto va a llevar un oscurantismo fantástico. Algunos dirán de que no, vos primitivo, vos estás en contra del avance de la tecnología. Y es cierto que los cambios por ahí generan un poco de miedo, susto o incertidumbre. Pero de ahí a confiar ciegamente en algo que de por sí tiene una capacidad de mentir importante, me parece que es saltar muy lejos. No me gusta la idea. Entonces, bueno, siempre va a haber código. Y el código puede tener abstracciones, pero va a haber código al fin y al cabo. Y bueno, si bien a producto le va a interesar esta idea de no, ya no necesitamos código, lamentablemente sé que para ellos parece muy fácil. No, le das dos instrucciones locas a la máquina, la computadora te entiende y ChatGPT te resuelve todos los problemas. Pero no. Que algo parezca fácil no lo hace fácil. Y recordemos, el código es el lenguaje en el cual nos expresamos para que la máquina nos entienda. Expresamos los requerimientos a la máquina. Bueno, es un lenguaje al fin y al cabo. Es código. Que no sea como nosotros lo imaginamos porque pensamos que el código es Java o JavaScript. Es otra historia, pero tenemos que dar instrucciones no ambiguas que la máquina pueda comprender. Y que cumplan con nuestro requerimiento. Y eso es un arte. No es trivial. Entonces, habiendo dicho eso, otro de las premisas que tiene el libro es justamente el costo que tiene tener un desastre de código. O sea, pues ya subimos que va a haber código. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un código todo enmarañado? Todo desordenado. Bueno, acá es donde comienzan las pesadillas. De hecho, esto es algo muy común que pasa en equipos, tanto donde hay un solo desarrollador o donde hay muchos. Un desarrollador quizás novato o que cumple con los requerimientos a rajatabla de, bueno, me pediste que haga tal cosa, voy a cumplir con lo mínimo indispensable sin pensar en la escalabilidad futuro. ¿A qué me refiero con esto último? Sin pensar a qué es lo que va a pasar en el futuro y las posibles modificaciones. Entonces yo escribo todas cosas muy específicas que cuando me piden hacer un cambio, y se los aseguro, los cambios van a venir, a management y a producto le encanta hacer eso, uno se encuentra con que hay que rehacer medio programa. Y eso indica de que está todo mal. Hicimos las cosas muy mal. O también puede pasar que uno trabajando con compañeros, tengamos algún compañero que tenga malos hábitos de escribir código y escribe código horrible, enmarañado. Y lo que uno va a empezar a notar a partir de ese momento es que el rendimiento cae. O sea, cada vez meter una nueva característica, una nueva feature, es más difícil. Cada cambio cuesta más. Al principio, cuando teníamos el proyecto en un estado inicial, todo era rápido, se hacían un montón de cosas en muy poco tiempo, pero a medida que se va metiendo más y más y más y más código enmarañado, código así sucio, por así decirlo, cada vez se hace más difícil. Y más difícil, y más difícil, y más lento, y más lento. Y todo toma cada vez más tiempo y no es por falta de voluntad. Es porque literalmente es cada vez más difícil de comprender el proyecto o es más difícil hacer un cambio sin que este cambio a su vez tenga como efecto secundario otros un montón de cambios que no estaríamos esperando. Es decir, a ver, cambio el color de un botón y eso cambia a su vez color de otros botones en otros lugares. Y es como, no, yo quería cambiar el color de este botón. ¿Por qué se cambia en todos lados? Bueno, y así como ese ejemplo tan sencillo que acabo de dar puede ser mucho más complejo e incluso más impredecible. Uno decir, esto está andando bien, y lo empieza a hacer un rato y ¡pum!, revienta. ¿Por qué? Porque rompimos en un caso borde o lo que sea. Son cosas que pasan. Se lo digo por experiencia personal, yo he escrito ese tipo de código y hasta cierto punto uno lo sigue escribiendo. Porque siempre que uno revisa y uno ha mejorado, si yo reviso 6 meses atrás, me doy cuenta que mi código era una basura. Hay mayor o menor medida en la cual uno dice eso. Hay veces que uno dice, esa solución estuvo bastante bien, o para el momento estuvo bien. Pero siempre que uno mira para atrás y uno avanzó, se da cuenta de que por algo avanzó. Y es, wow,
qué manera de complicarme la vida que tenía antes, qué forma tan intrincada de pensar que tenía antes, o qué cosa horrible que escribí. Y esa sensación, lamentablemente tengo que decirles, si usted hace bien su trabajo, nunca se la va a sacar de encima. Siempre va a decir, wow, qué increíble lo ignorante y cosas feas que hacía antes. Y dentro de 2 meses probablemente pueda decir lo mismo de su yo actual. Eso es bueno. Eso indica de que uno va mejorando o cambiando. Si uno se mantiene estable, constantemente haciendo lo mismo, no va a notar eso. Es como, ok, lo mismo de siempre. Y aún así uno puede darse cuenta de como, bueno, estoy haciendo lo mismo de siempre y aún así sé que lo que hago está mal. Pero aún así uno va a reducir esa cuota de darse cuenta de lo horrible que es lo que hace. Y cosas de las cuales en un momento he estado orgulloso, la veo tiempo después como, no, qué horrible, ¿por qué me compliqué tanto la vida? Había soluciones más sencillas. Entonces es importante también aprender a lo largo de la vida, ¿no? Es algo muy importante. Entonces, bueno, volviendo a la base, tenemos código. El código, si le empezamos a meter desestructuración, lío, enmarañado, compañeros pocos disciplinados, lleva a que cada vez sea más costoso, al punto en donde, bueno, management va a tener que empezar a buscar soluciones a esto. ¿Cuál es la solución 1? Bueno, despedirnos porque hicimos un desastre, lo cual no resuelve su problema, así que no. Solución 2, forzarnos a que que tengamos el mismo rendimiento que originalmente, pero con el desastre que tenemos que manejar, lo cual suele saltar los fusibles, es decir, uno renuncia y dice, bueno, ¿sabes qué? Quédate con tu problema, voy a otro lugar donde tenga menos problemas. Y lamentablemente muchos tienen esa filosofía. Entran en un proyecto, está más o menos decente, lo ensucian, lo rompen, se hace insoportable, se van a otro. Son como corruptores de la vida. No es que todo el mundo sea así, pero lamentablemente hay gente que tiene eso porque lo único que sabe hacer. Y no tiene interés en mejorar, lamentablemente. Pero bueno, otra solución que puede dar management. Ok, metamos a más gente. Tan simple como eso. Si antes teníamos 2 desarrolladores, pongamos 4. Seguro que 4 desarrolladores van a desarrollar en la mitad del tiempo. Y mis queridos amigos, yo les recuerdo que por tener 9 mujeres embarazadas no vamos a dar a luz a un bebé en un mes. Es un viejo dicho y muy útil. Una mujer embarazada da a luz un bebé en 9 meses. Que sí, ya sé, las mujeres me dirán, se miden en semanas, bla, bla, bla. Usted entendió el punto. Si una lo hace en 9 meses, 9 lo hacen en un mes. Regla de 3 simple, ¿no? Bueno, no funciona así. La vida real no aplica tanto la regla de 3 simple. Sé que le enseñaron mucho eso en matemática en la escuela y se acuerdan la regla de memoria. No funciona así para este tipo de casos. Y en código 3/4 lo mismo. No escala así. Además de que no escala así, de que 4 personas probablemente no van a hacer lo que hacen 2 personas en la mitad del tiempo, sino que de hecho puede requerir más tiempo, y sino que también es más caro, porque tenemos que pagar el sueldo a 4 personas, y 4 personas son caras, y si encima 4 personas te causan más problemas que 2, no siempre escala esto, en general no es una buena idea. Pero bueno, management tiene una fascinación por, bueno, regla de 3 simple en todos lados. Yo entiendo que es lógico a nivel matemático, a nivel vida real no. Pero bueno, y de hecho si tenemos 4 personas, si de las 2 personas por alguna razón se generó el desastre, ok, 4 personas pueden generar un desastre más rápido. Entonces no es que van a mejorar más rápido, probablemente van a decaer más rápido. Y eso no es bueno. Y ahora alguno me dirá, muy bien, ¿y cuál es la solución a este problema? ¿Cómo lo evitamos? No hay una única forma, hay distintos planteos, de hecho. Alguno me dirá, bueno, fácil, empecemos el proyecto de cero y listo. Borrón y cuenta nueva, acá no pasó nada, todo lo horrible va a desaparecer y vamos a vivir mejores. Bueno, esa no es la aproximación que vamos a encarar hoy, y de hecho ese es un tema pendiente que tengo para otro script time, de hablar por qué eso no es una buena idea generalmente. Nótese el generalmente, hay casos donde sí, pero en general no es una buena idea. Vamos a tratar eso en otro episodio. Pero bueno, ¿cómo vamos a intentar evitar eso? Escribiendo un código que sea limpio, ¿sí? O clean code. Voy a usar clean code o código limpio de forma indistinta, porque uno es la traducción del otro en inglés básicamente. Así que si digo clean code o código limpio y los voy intercambiando, entiéndase que es lo mismo. Por favor, tengan esa consideración, gracias. Pero bueno, ¿qué es clean code? Bueno, básicamente un término que tenemos para reflejar código que es fácil de leer, fácil de comprender y fácil de mantener. O sea, sintácticamente es
lindo, por así decirlo, es elegante, es comprensible y es mantenible. Eso es clean code. Tan simple como eso. Alguno dirá, ajá, y esta definición no me dice nada porque es muy vaga. ¿Qué significa que sea fácil de leer, de comprender y de mantener? Bueno, ahí es donde entran los detalles, más bien. O sea, hay distintos criterios para medir esto. Pero bueno, el por qué es importante tener código limpio, que viene junto con la definición, es que justamente cuando tenemos un montón de gente trabajando, cuando uno trabaja solo es muy útil, pero cuando tenemos mucha gente trabajando es mucho más útil todavía si todos seguimos esto. Esto nos va a ayudar a que justamente el codebase o la base de código, o el código en sí, de como lo querramos llamar, de una aplicación, sistema o lo que sea, se va a hacer más fácil de leer. Si yo puedo agarrar, sentarme, leerlo, entender lo que está pasando. Porque una cosa es que yo lea las instrucciones y otra cosa que entienda lo que significan. Y no me refiero a, bueno, un if es un condicional que sirve para ejecutar códigos si se cumple una condición. No me refiero a esa definición básica. Me refiero a leo el código y entiendo qué es lo que se quiere lograr con el código. O qué es lo que se espera que haga ese código. Bueno, cuando uno trabaja con clean code, lo que va a obtener es justamente un código que sea fácil de leer y de navegar. ¿Cómo es esto de navegar? Sí, o sea, que yo me pueda mover a lo largo del proyecto y las cosas sean comprensibles, que sea predecible en dónde están las cosas, que yo pueda agarrar y decir, a ver, esto es la pantalla, bueno, ¿dónde está la lógica de la pantalla? Acá. Y pueda leerlo y entenderlo sin tener todo el contexto de todo el proyecto. Otro beneficio que tenemos justamente a este respecto es que no solamente vamos a poder leer y navegar, sino que justamente es más rápido para un desarrollador ponerse al día. O sea, yo me puedo ir por 2 semanas, volver y ponerme a leer más o menos a grosso modo y decir, entiendo qué es lo que está pasando. O incluso no tengo que leer todo el código, leo algunas partes y me doy una idea para dónde va la cosa. Y a medida que vaya siendo necesario, leo más. Pero entiendo y puedo ponerme al día y puedo empezar a contribuir a un proyecto. O sea, ayuda a que si me incorporo en un proyecto nuevo, no me la pase un año sin entender nada, sino que si uno tiene una estructura razonable de código y un código legible y comprensible, uno puede agarrar y darse una idea general y empezar a trabajar ya desde temprano. De hecho, esto es algo que les recuerdo, y yo sé que muchos tienen la horrible costumbre, y es natural que uno tenga la horrible costumbre, tiene que acostumbrarse a quitársela, de, bueno, me dan un proyecto, tiene 100.000 líneas, tengo que leer las 100.000 líneas para entender el proyecto. No. Eso a mí lo que me denota generalmente es inexperiencia y un poco de ansiedad quizás. Usted es muy ansioso, voraz. No es así. O sea, en la vida real uno no tiene tiempo para leer esas 100.000 líneas. Lo digo trabajando en proyectos que tienen más de 100.000 líneas por lo bajo. Y no, si uno me pregunta cómo funciona o qué es lo que hay, no tengo la más pálida idea. Yo conozco más o menos mi rango de 10.000 líneas en las que trabajo y en realidad no las conozco con tanto detalle, sino que sé cómo buscar en ese proyecto y listo. Entonces, si junto un poco de intuición y saber leer, puedo agarrar y buscar y leer y saber qué es lo que está pasando sin necesidad de saber todo de memoria. Lamentablemente el problema del principiante es querer saberlo todo. Y entiendo el porqué, es razonable. Es como, bueno, si entiendo cómo funciona todo, no me voy a topar con sorpresas. Ahora, cuando uno trabaja en proyectos reales, se da cuenta que esto no es viable. Entonces uno tiene que conocer conceptos básicos. Por eso es importante entender si uno trabaja, por ejemplo, con un framework, cuáles son las bases de ese framework. Por dónde se empieza, cuál es el punto de entrada, cómo se configura. Y entonces esto me va a llevar a que literalmente cuando tenga que buscar algo, sepa más o menos dónde buscarlo, porque generalmente los frameworks nos fuerzan a una estructura básica. Entonces yo puedo seguir esa estructura y predecir dónde pueden estar las cosas y buscarlas así. De forma tal de que no tengo que leerme todo el código, sino que con leerme un par de líneas, hay veces que literalmente un par de líneas, hay veces que un par de cientos de líneas, pero con eso alcanza, uno entiende bastante bien en lo que tiene que trabajar y me puedo ahorrar los otros miles y miles y miles de líneas porque no lo necesito. Esto lleva a que uno va construyendo una noción del proyecto en el que trabaja con el tiempo. Es decir, con el tiempo uno va descubriendo más y más cosas en un proyecto y pueden pasar años y uno no tener una comprensión total. Y aún así trabajar de forma efectiva y eficiente. Esa es la idea. Entonces, si tenemos un código limpio, como es más fácil de leer y de navegar, también es más fácil entenderlo, ponerme al día y empezar directamente a contribuir y no tener que perder un mes leyendo para recién empezar a hacer algo porque todo es incomprensible. Justamente, el objetivo que tenemos con Clean Code es crear un software que
no solamente sea funcional, es decir, que cumpla con lo que se le pide, sino también que sea legible, mantenible y eficaz durante todo el ciclo de vida. O sea, que cumpla con lo que tiene que hacer bien, de forma entendible y que uno lo pueda modificar. A eso me refiero con mantenible. O sea, que sea legible, que uno lo pueda leer y comprender. Que sea mantenible, que uno lo pueda modificar sin morirse en el intento. Que le pueda agregar o quitar funcionalidades sin que esto sea una gran complicación. Obviamente en todo existe la complejidad, pero hay niveles. Y además que sea eficaz o eficiente. O sea, que cumpla con lo que tiene que hacer bien. Hay veces con soluciones óptimas y hay veces con soluciones no tan óptimas, pero que lo que se prima, o sea, lo más importante, es la legibilidad. Eso de hecho lo vamos a ver en un momento. Entonces esa es la base de Clean Code. Escribir un código que tenga estas características. Hay muchos criterios para lograr estas características y eso es lo que se entra en detalle más adelante. Entonces, ¿qué beneficios o puntos fuertes tiene Clean Code? Que viene un poquitito, van a notar cierto grado de redundancia porque todo se conecta con todo en esta parte. Y en general, si uno hace bien su trabajo, también empieza a conectar ideas unas con otras, a pesar de que parezcan no tener nada que ver, incluso entre distintas tecnologías. Y eso lleva a que incluso si uno trabajó en un proyecto con una tecnología, puede cambiar a otro proyecto con otra tecnología que usted no conoce, y aún así entenderlo. Eso se llama madurez. Cuando uno madura, aprende a no empezar a llorar, ¡ay, yo no conozco nada de lo básico! Justamente como usted conoce conceptos básicos, usted puede reciclar conceptos. O sea, es como esa especie de transparencia que hay entre idiomas románicos, por así decirlo. Romances, creo que era. Sí, creo que romances. Entiéndase italiano, español, portugués, francés. Que existe un cierto grado de transparencia. De que si bien yo, por ejemplo, alguien que viene de Brasil me empieza a hablar, no le entiendo el 100% de lo que me habla, me puedo dar una idea bastante decente de por dónde va la cosa. ¿Me sirve para hacer una exposición científica y entenderla? No. Pero me sirve para tener una idea básica. En programación pasa 3/4 lo mismo. Cuando uno cambia de lenguaje o de tecnología, muchas veces uno puede aprovechar los conocimientos previos para más o menos darse una idea. Y hay veces que esa idea que uno se da es bastante buena. Hay veces que la transparencia es muy buena. Ejemplo, C# y Java son como, bueno, si sé uno, el otro no está tan lejos. Son lenguajes diferentes, con un montón de cuestiones, bla, bla, bla. Pero la idea básica, uno lee la sintaxis y es como, che, es muy parecido. Hay lenguaje en donde no es tan trivial esto. Es cierto. Pero bueno, cuando uno pasó por muchas cosas, cada vez le resulta más fácil hacer esa transición. Y eso es lo que lo hace interesante. No dije que sea cómodo, dije que sea interesante. Pero bueno, beneficios o puntos interesantes a mencionar sobre Clean Code. Vamos a mencionar 4 en particular. Uno de ellos es la legibilidad y el mantenimiento. Es decir, el código limpio o el Clean Code prioriza por sobre todas las cosas la claridad. Es decir, que el código sea legible. Y por lo tanto, como facilitamos la lectura, facilitamos su comprensión, también facilitamos su modificación muchas veces porque es más fácil modificar algo cuando uno lo entiende. Y sobre todo cuando uno lo encara pensando en que en el futuro las cosas van a cambiar, uno prima justamente este tipo de claridad de, bueno, voy a dejar todo de forma tal de que sea más o menos fácil de modificar a futuro. Uno con el tiempo aprende a tener una intuición de qué es lo que es más probable que vaya a cambiar. Generalmente cuando uno diseña un software, establece ciertas cosas como si fuesen ciertos pilares de algunas suposiciones de, bueno, hay cosas que van a ser así y sobre lo cual uno se apoya. O sea, son como los cimientos, estas ideas básicas van a permanecer aquí, no van a cambiar y el resto lo hacemos modificable. ¿Qué pasa cuando queremos cambiar alguno de esos pilares? Cuesta un montón. Por eso uno tiene que ser sabio a la hora de elegir esto y eso se aprende con experiencia. Pero bueno, como escribimos un código que es más fácil de leer, reducimos el tiempo necesario para comprenderlo. Lo cual permite que el tiempo de desarrollo sea mucho más rápido. Esa es la idea de tener un código más legible y mantenible. Es uno de los puntos fuertes. Si uno no tiene que gastar todo el tiempo leyendo, uno va a poder gastar menos tiempo en eso y gastar más tiempo en otra cosa. Y uno mira, no, pero yo no me la paso todo el día leyendo código. Si usted trabaja en código, mejor dicho, si usted trabaja con código, algo que va a saber con el tiempo es que va a leer mucho código. Porque no, si usted piensa que todos los proyectos son arrancar desde cero, no. En general a uno le toca mantener código preexistente. Y ese problemita que tenemos es que para manejar ese código hay que entenderlo. Aunque sea un mínimo. Para modificarlo hay que saber dónde tocar.
Y para saber dónde tocar hay que leer. Entonces, buena parte del tiempo, a pesar de que yo sé que es el meme o el entusiasmo del principiante de, no, yo cuando empiezo a programar voy a escribir 100.000 líneas de código al día. Primero, si usted logra eso, felicitaciones. Creo que acaba de romper un récord, sobre todo si no utilizó Machine Learning ni nada por el estilo. Porque si usted me dice, no, usé ChatGPT y escribí 100.000 líneas, usted no escribió 100.000 líneas. ChatGPT lo hizo por usted. Yo me refiero con el tecladito ahí a escribir 100.000 líneas. Si usted escribe 100.000 líneas de código y no son comentarios o líneas en blanco, o sea, 100.000 líneas de código efectivos, si sacamos toda la línea en blanco en el medio y todos los comentarios que existan, son 100.000 líneas de código reales, creo que usted acaba de romper un récord mundial. Porque nadie escribe eso. Y si, no, bueno, voy a escribir 10.000 líneas diarias. Nadie escribe eso tampoco generalmente. No que no se pueda, pero no es sostenible en el tiempo. Ahí, de hecho, pueden haber semanas en donde usted no escriba una sola línea de código. Pasa. Y no porque usted no haya hecho nada, sino simplemente porque tiene que entender qué cuerno es lo que está pasando. Me ha pasado. También hay semanas donde uno puede escribir líneas, o sea, momentos donde he estado motivado y le he metido lo lindo, y estoy hablando de hace no tanto, y he llegado a meter unas 5.000, 6.000 líneas así en un día con una tranquilidad bárbara. Obviamente también sé que yo no puedo hacer eso constantemente. Me voy a quemar rápido. O sea, cada tanto tengo periodos así de escritura intensiva de código, donde escribo código como si no hubiese un mañana, pero yo sé que eso no lo puedo sostener, o sea, eso lo puedo hacer un par de días y después tengo que tener un periodo de descanso, porque no es sostenible. Aunque digan, no, soy joven, yo puedo. No les recomiendo quemarse, recomiendo ir a los episodios que hablan sobre burnout, no es algo bonito. Habiendo estado ahí, no les recomiendo que vaya a ese lugar, es muy feo. Pero bueno, otro enfoque interesante que tiene Clean Code es la colaboración en equipo. No solamente desde el punto de vista de uno, escribir código más escalable, más bonito y más todo, sino de que trabajar en equipo que cumpla con esta idea de escribir código, con estos estándares de escritura con Clean Code, ayuda a que, por ejemplo, la comunicación sea más sencilla, porque podemos hablar en algo comprensible para todos. Entonces la cooperación y la comunicación entre miembros de un equipo se facilita mucho, porque uno no está hablando de un desastre, sino que habla de cosas claras. Y eso es algo muy útil. Y justamente si el equipo entero adhiere a ciertos estándares a la hora de escribir código, justamente los propios programadores, los propios desarrolladores van a entender mucho más fácilmente el trabajo que hicieron los demás y van a poder colaborar de una forma más eficaz. Porque si no, uno va a meter la pata constantemente ensuciando lo que el otro hizo. Y la idea es justamente no hacer eso. La idea es, ok, alguien está trabajando en algo y poder darle una mano y no ser un obstáculo. Está el viejo dicho de mucho ayuda que no estorba. Bueno, estaría bueno que si escribimos código más o menos decente, con eso vamos a poder ser capaces de ayudar a alguien sin estorbarle. Pues lo digo en serio, muchas veces pasa que uno escribe código y es como, bueno, a ver, ¿qué me conviene más? ¿Explicarle a mi querido compañero qué es lo que estoy haciendo o hacerlo yo mismo y ahorrar mucho tiempo? Y si bien explicar a mi compañero tiene beneficios, quizás en el largo plazo, en el corto plazo no. Sobre todo cuando las papas queman, a veces uno te dice, a ver, déjame que lo hago yo. Y ya está. Eso es todo un tema, de cómo gestionar eso es algo complejo. Pero bueno. También otra cosa en lo que Clean Code nos va un beneficio es a la hora de depurar o resolver problemas. Porque no solamente vamos a escribir código que más o menos escale, no solamente nos va a ayudar a trabajar en equipo, sino que cuando surgen problemas, y se los garantizo, van a surgir, tener un código limpio, al darnos más claridad y simplicidad en lo que está escrito, al poder entenderlo, nos va a facilitar mucho no solamente buscar cosas, sino encontrar los lugares donde hay problemas. Se hacen mucho más evidentes. Como la estructura es más clara, los nombres de las variables son significativos, las funciones están bien definidas, esto nos va a facilitar la identificación y resolución de problemas. Esa es la gracia. Y junto con esto, no solamente vamos a encontrar problemas, sino que dado de la mano de que todo va a ser más claro y más predecible, también vamos a tener un código que sea más confiable. Y ahí es donde está el cuarto punto. Como priorizamos tener un código más bien limpio, más estandarizado, y tener un código bien estructurado, justamente reducimos la chance de cometer errores, de introducir errores nuevos. Escribimos código y como lo que escribimos es claro, es entendible, es más difícil que se nos escape un error. En cambio, cuando escribimos cosas intrincadas y complejas, es mucho más fácil que se nos escapen detallitos tontos.
En cambio, cuando escribimos cosas que son obvias, es como, bueno, en algo obvio es medio difícil de meter la pata. No que no se pueda, pero es más difícil. Y justamente, como es más difícil cometer errores a la hora de escribir el código, reducimos ese riesgo. Eso nos lleva a que lo que escribimos literalmente sea más confiable. Entonces el software que tenemos es más confiable, lo cual le da una mayor calidad, sobre todo y de cara al futuro. Esa es la idea base. Ahora bien, esto me lleva también a una cuestión de todo muy bonito. ¿Y cómo aprendo esto? ¿De dónde lo aprendo? ¿Que esto es un arte milenario escondido en alguna catacumba en el medio del...? No. No. Ya hay lugares donde aprender esto. Y de hecho acá donde vamos y es donde saqué la información para los episodios de Code en los que hablé al respecto. Uno de los lugares por excelencia para aprender Clean Code, no el único, pero es un buen punto de partida y que yo personalmente se lo recomiendo, es el libro de Clean Code o Código Limpio. El nombre traducido al español creo que sería Código Limpio, un manual de artesanía de software ágil. En inglés sería Clean Code, a Handbook of Agile Software Craftsmanship, como lo quieren llamar. O simplemente para los amigos, Clean Code o Código Limpio. Es un libro escrito en 2008 por Robert C. Martin, también conocido como Uncle Bob. Recomiendo ampliamente su lectura. Fue un libro del cual me resistí porque me parecía que tenía un montón de... O sea, tengo personalmente un problema con las cosas que están en hype. Porque como todo lo que está en hype suele ser de muy mala calidad. Y ese libro me acuerdo que no, este libro te ayuda a programar mejor. Y en su tiempo, en mis principios, fue algo lo cual como suena como venta de humo. Ya que el mundo de la programación está lleno de libros que venden humo. Y ni les menciono de cursos o pseudo gurús. De no, estudia esto y vas a ser millonario en 15 días. De hecho, esto lo charlaba el otro día con un compañero. Hago un paréntesis acá. De cómo, o sea, hablando un poco de las habilidades sociales de los programadores, esos temas curiosos que salen en el trabajo, y cómo en su tiempo los que empezaban a estudiar más que nada computación o programación o cosas por el estilo, eran gente que quizás no eran tanto de salir o tanto de estar con mucha gente, lo cual llevaba a que obviamente uno de sus rasgos característicos fuese el no sociabilizar tanto, entonces tener las habilidades sociales no tan pulidas. Y eso se hace evidente cuando uno trabaja con gente que programa muy bien. Muchas veces se encuentra con que, ok, sacrificaste habilidades sociales en pos de tu habilidad de programar. Eso es cierto, y lo he visto en muchos casos, no en todos. Ahora, de cierto tiempo para acá, eso ha cambiado y ha cambiado por una razón. Hay mucha gente que se ha metido en el rubro solamente con el objetivo de dinero. Los que trabajaron originalmente eran porque realmente les interesaba el punto, y hay mucha gente que hoy en día se está metiendo porque no, quiero ser millonario. Y de hecho he hablado con varias personas que tienen esa perspectiva de no, bueno, ¿cómo hago para terminar la carrera rápido y hacerme rico? Y es como, número uno, alejándose de mí, está bueno, lo siento, no te puedo ayudar con eso. No estoy muy de acuerdo con hacer cosas que detestes para hacerte millonario. Yo entiendo que cuando uno está en una emergencia, decir, bueno, estoy hasta las manos y es comer o no comer, esa es la cuestión. Bueno, ahí uno aprende a hacer cosas. Y aunque no le guste, las hace. Ya uno se dedica a cosas que dice, no, yo estudié para tal cosa. Bueno, pero si no trabajás, no comes. Bueno, está bien. Trabajaré, no sé, limpiando cloacas. Desagradable, sí, pero bueno, paga. Y cuando uno tiene que comer, bueno, está bien. Pero si uno puede elegir algo que le sea agradable, o sea, no le produzca sufrimiento, no digo que le encante, no le produzca sufrimiento y dolor innecesario, que uno diga, esto me interesa por lo menos, eso es muy valioso. Y mucha gente se mete en ciertas carreras solamente por el dinero. Cada uno tendrá sus motivaciones. Personalmente considero que es una mala idea. Pero bueno, fin del paréntesis. Hay gente que se mete por el dinero y cosas por el estilo. Lo sentimos. Y bueno, justamente ahí lo mismo que está el secreto de cómo hacerse millonario, es vender el secreto de cómo hacerse millonario. Curiosamente la gente que vende el secreto como, no, yo tengo el secreto de cómo ser millonario, ¿por qué no lo sos? Es el primer lugar donde debería, ¿no? No, es que no me interesa. Mira, hay que ser altruista. Es demasiado bueno para ser verdad. Y si algo he aprendido con el tiempo es que si algo parece ser demasiado bueno para ser verdad, prestad atención porque probablemente lo sea. No necesariamente, o sea, hay veces que pasan cosas y son buenas y viene un amigo y dice, che, te doy una mano.
y te arregla el problema y uno dice, bueno, pero me va a pedir algo a cambio. No, no, toma, te doy una mano, no pasa nada. Es raro, puede suceder, pero es raro. O sea, no es muy raro, no en el sentido de que, ay, qué raro mi amigo que ayuda, sino es una rareza, es algo que no suele suceder. No es la norma, no es lo que suele suceder normalmente. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Y como está lleno, el mundo de la programación está lleno de charlatanes hasta el día de hoy, se está pinchando un poco esa burbuja. Porque la barrera de entrada no es sencilla, conseguir el primer trabajo es complicado. Y también, sobre todo, hay pretensiones, y en parte me pasó a mí, que yo pretendía cosas de mi primer trabajo que claramente no sucedieron. Y con el tiempo uno aprende a ser más humilde y decir, ok, voy a pretender cosas más realistas, porque también no, quiero mi primer trabajo y quiero ganar $5.000. Siendo un junior, sin experiencia, y cometiendo todos los errores posibles. Bueno, esa persona no es realista. Entonces uno tiene que aprender a ser más realista. Sé que es doloroso porque uno tiene sus ideales, pero hay veces que sus ideales están un poquitito deformaditos. Entonces es mejor ser un poco más realista y eso se aprende también con el tiempo. Está lindo cuando uno aprende a ser más humilde en ese aspecto. Yo recuerdo cómo pensaba las cosas cuando empecé a trabajar y cómo las pienso hoy, y considero hoy de que en aquella época tenía una visión un poco distorsionada de cómo uno tiene que hacer ciertas cosas, y hoy en día es como no, tomamos las cosas con más calma, es de otra manera en las que se hacen las cuestiones y ya está. Pero bueno, viendo eso en su tiempo consideraba de que capaz que el libro era una venta de humo. Después lo leí y no era una venta de humo, y llego a recomendarlo hasta el día de hoy. Es un libro escrito en el 2008, lo cual hace que algunas cosas no hayan envejecido tan bien, pero los principios básicos que describe el libro los considero que la verdad que describen bastante bien cosas útiles. Si uno tiene la cabeza abierta para este tipo de cuestiones, le va a ayudar un montón. Es lo mismo que en su tiempo había leído The Pragmatic Programmer y después leí The Pragmatic Programmer 20th Edition, que amé esa última versión. No sé si porque cuando leí la edición del 99 no estaba lo suficientemente maduro, y eso va a pasar. Si ustedes leen Clean Code recién empezando programación, no le van a sacar mucho jugo. Ahora, cuando ustedes hayan experimentado un poco y lo vuelven a leer, dicen, uy, acá hay joyas, hay perlas, hay mucho material útil, y que originalmente no lo veía porque no tenía la capacidad de procesarlo. Así que si usted está empezando, puede que no le saque tanto jugo al libro, denle una oportunidad igual. Recomiendo ampliamente su lectura en su versión de inglés. Si tienen la versión en español, no me gustó mucho la traducción, por lo menos que tuve la oportunidad de leer. Y recomiendo, si van a tener la versión en español, tengan la de inglés al lado y cada tanto traduzcan lo que dice la versión de inglés, porque traducen cosas que no hay que traducir al español y es como pierde sentido el código. Y ciertos términos que no se traducen, es como tratar de traducir software, no lo traducimos, se translitera literalmente al otro idioma. Creo que transliterar y literalmente en la misma frase es redundante. Bueno, usted me entiende, espero. Pero bueno, o sea, la gracia del libro es que presenta un montón de principios y mejores prácticas para escribir justamente código limpio. Como hacer, por ejemplo, el uso de nombres significativos para funciones y variables, tener funciones breves, comentarios claros, tener un formato coherente a la hora de escribir código, entre muchos otros. Entonces, esa es la idea del libro. Yo recomiendo eso. ¿Hay más material? Sí. Y de hecho, a ver, a mí me pasó que como por un buen tiempo no leí el libro, yo con el tiempo empecé a llegar a ciertas conclusiones a medida que escribía código, como estoy encontrando ciertos patrones, ciertas mejoras, etcétera, que cuando leí el libro fue como redundancia, qué interesante. Como, che, el libro describe exactamente la conclusión a la cual llegué. La diferencia es que el que escribió el libro me hizo un atajo importante, porque incluso me explica el paso posterior a lo que yo había deducido. Yo deduje algo y dije, bueno, esta es la conclusión. Y el libro dice, bueno, tu primera intuición dirá esto, pero lo podemos llevar un nivel más allá. Y te fijas ahí, mira, el nivel más allá, te hubiese tomado un tiempo llegar hasta ahí. Entonces está bueno el libro como una recopilación de principios y buenas prácticas. Nada más. No es para ser tomado como una especie de Biblia, no es la recopilación sagrada que viene del mismísimo cielo, ni de los dioses de la programación, no es nada de eso. Es una recopilación de gente que ha trabajado en este sector en su tiempo y que puede sernos de utilidad a nosotros. Es lo mismo que The Pragmatic Programmer, que repito, ese libro está muy bueno. Voy a ver si después traigo algunas cosas al respecto del libro más adelante.
que yo en su tiempo no entendía por qué el ser pragmático, hasta que empecé a trabajar en proyectos reales y trabajar con gente y me di cuenta que uno tiene que aprender a ser más pragmático. No que uno no tenga normas, que uno no tenga ciertas reglas, que uno no tenga ciertos dogmas. Pero cuando uno trabaja hay que también ser un poco más realista. O sea, el mundo ideal es una cosa, el mundo real es otra. Entonces hay veces que uno tiene que decir, ok, no puedo ser el idealista que quisiera ser porque hay muchas cosas que me lo impiden. Por ejemplo, poco tiempo o pocos recursos. Como no, mirá, tendríamos que tener una estructura súper escalable así, así, así. Ajá, ¿cuánto presupuesto tenemos? $1000 al mes. Ay, no nos va a alcanzar para tener los 15.000 servidores de redundancia. Creo que se nos escapa el presupuesto. Pero bueno, ahí es donde uno tiene que aprender a ser más pragmático, lo cual no significa hacer basura. O sea, pragmatismo no significa ser un mercenario, necesariamente no significa eso. Lamentablemente se traduce muchas veces en eso, en ser un mercenario, en hacer desastres, en hacer cosas horribles. No, no, no. O sea, no necesariamente. El pragmatismo a veces lleva a uno a tener que decir, ok, seamos prácticos, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer con lo que tenemos? Es saber manejar los recursos que uno tiene. Y bueno, una frase que me gusta mucho del libro y que me parece que describe muy bien el temita de Clean Code es que cualquiera puede escribir un código que la computadora pueda entender, solamente los buenos programadores pueden escribir un código que los humanos puedan entender. Y me parece una frase muy acertada. Es de Martin Fowler. Muy recomendable los libros de Martin y también muy recomendable justamente la frase, háganle caso. O sea, cualquiera puede escribir código más o menos bien. O que haga lo que tiene que hacer. Ahora, escribir un código que no solamente haga lo que tiene que hacer, sino que uno lo pueda leer y decir, sí, entiendo lo que está pasando. Bueno, eso es mucho más difícil. Solamente la gente buena logra eso. Y eso es un arte. De hecho, algo que voy a remarcar al respecto del libro es de que Clean Code no es algo que se alcanza de una, o sea, no es como el estándar universal de que todos vamos a hacer lo mismo, no, no es algo que uno lo logra a la primera, no es que uno empiece a escribir Clean Code de una llegado el tiempo, o sea, no es que leí el libro y bueno, ahora voy a poder escribir Clean Code directamente. Uno no escribe Clean Code de la misma forma en la que uno no escribe una novela en una sola escritura. Si ustedes saben un mínimo de escritura o de redacción, lo mismo que si pasa con artículos o lo que sea, salvo que ustedes sean tuiteros o cosas por el estilo, aunque el tuitero también puede hacerlo, uno primero escribe un borrador. Aunque no le llame borrador, va a ser un borrador, que es la primera versión donde van a haber redundancias, errores ortográficos, errores gramaticales, falta de información, etc. Y uno después lo va a leer y va a decir, voy a cambiar algunas cositas. Sé que estamos muy mal acostumbrados al formato inmediato. De la inmediatez escribimos mensajes para un chat. Pero cuando uno escribe artículos o escribe libros, no escribe el libro de una sola pasada. Escribe una idea y después la va refinando y va modificando y va modificando. El Clean Code es 3/4 de lo mismo. Uno escribe cosas que primero cumplen con lo que tienen que hacer y después encuentra formas de mejorar su calidad a nivel de escritura. Obviamente con el tiempo hay ciertas cosas que uno se salta pasos. ¿Sí? Es como la típica de ejercicios matemáticos de la escuela, que yo sé que la mayoría los detesta, pero al principio uno tenía que hacer todos los pasos uno a uno y después uno aprende a saltarse 2 o 3 pasos, a hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. O sea, en un solo paso hago 3 o 4 cosas y el resultado es el mismo, pero lo hice más rápido. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré y no necesito pensarlo. Es como cómo se conduce un auto. Ok, tengo los 3 pedales y vamos en un auto con caja manual. Tengo los distintos cambios y entonces tengo que ir haciendo las combinatorias de acelerador y embrague y a su vez ir cambiando justamente los cambios y combinarlo también con el freno cuando sea necesario. Y no tengo que andar constantemente pensando en todo eso, sino que llega un punto donde lo automatizo. Bueno, con Clean Code pasa lo mismo, pero no crean de que van a escribir Clean Code de una. No pasa. Obviamente se va haciendo cada vez más ágil y empieza a salir de forma cada vez más natural. Pero si usted pretende que pasan 10 años y usted va a escribir Clean Code siempre, no. Eso es ser soberbio, eso no pasa. Salvo que usted sea un ser muy, 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 muy especial. Y en algún momento va a fallar. De la misma forma, Clean Code es una especie de arte. A mí me gusta pensar el código como arte, y no porque sea un artista, ni me encanta el mundo de la cultura y el arte, sino porque considero que es algo que uno lo va refinando con el tiempo. Los criterios pueden ir variando, uno va encontrando distintas formas, distintas facetas de esto, distintas maneras de lograrlo. Y uno puede jugar con esto, no es algo rígido de no, estas son las reglas y punto.
Es como cuando uno estudia pintura o música, uno tiene ciertas reglas básicas. Bueno, estas son las notas musicales, se combinan de esta manera. Ahora, el lograr que con las notas musicales uno tenga una pieza que sea agradable al oído, eso es otra cuestión. Bueno, en ese aspecto, justamente es más artesanal. El clean code es más artístico, más artesanal. Y esa es la gracia. Ahora bien, que sea algo más artístico, más artesanal, no significa que no hayan herramientas que nos puedan ayudar a acercarnos a esto. Dos herramientas que se me ocurren es tener, por ejemplo, un linter. De hecho, en el trabajo es lo que tenemos. Como trabajamos nosotros con código en Swift, hay un linter llamado SwiftLint que detecta generalmente patrones de cosas mal estructuradas o cosas que no son recomendables a tener el código en un formato en particular. Corrige sobre todo problemas de formato. Diciendo, che, no estaría bueno que tenga una estructura dentro de una estructura dentro de una estructura, estaría bueno que lo estructure de otra forma. Entonces va advirtiendo sobre posibles fallas a la hora de escribir un código limpio o un código más claro o que siga los estándares. Hay herramientas que justamente evalúan el código y dicen, ok, encontré estos posibles problemas. Y ahí uno con un poco de criterio puede agarrar y decir, sí, efectivamente así es, voy a corregirlo. Y de la misma forma que existen herramientas que automatizan, también otra práctica muy interesante es tener code reviews. Justamente, que es una code review. Es tener código que uno lo presenta y otras personas lo evalúan. O sea, de hecho, donde trabajo hoy en día lo que hacemos es eso. Antes de mergear cualquier cambio, antes de incorporar cualquier cambio a la aplicación, tiene que ser el cambio aprobado por al menos 2 desarrolladores más. Y estos 2 desarrolladores aleatorios, generalmente, uno mira, no, pará, pero ¿cómo aleatorios? Pero si no saben de qué se trata en lo que estás trabajando, ¿cómo van a saber que lo que estás haciendo está bien? Justamente, si yo escribí bien las cosas, alguien que no tiene mucho contexto va a poder entenderlo. Recordemos una de las características básicas de Clean Code: claridad. Bueno, si tenemos esa claridad, vamos a tener gente que va a poder, sin mucha idea de lo que estamos haciendo, leer el código y decir, hey, lo que estás haciendo tiene sentido. ¿Es perfecto esto? No es perfecto. Obviamente está bueno que tengamos gente que entienda nuestro contexto, pero también está bueno que haya gente que no lo entiende porque no va a estar sesgada. Porque si yo le digo a mi compañero que evalúe mi código, mi compañero va a tener una tendencia a probar mi código mucho más fácil que alguien que no lo conoce. El que no lo conoce va a ir con cierto grado de desconfianza, cosa que con el que trabajaba decir, sí, seguro que está bien, dale para adelante. Entonces, quita ese sesgo un poquitito. Y es una práctica interesante. Y uno aprende mucho. Yo he aprendido mucho en base a ver correcciones que me han hecho otros compañeros o a ver cómo otros compañeros han hecho cosas y yo decir, ah, mira, no se me hubiese ocurrido resolver este problema así, me lo llevo. Cosa que suelo escribir en un mensaje realmente como, hey, está muy bueno, me gustó, me llevo la idea, gracias. Y viceversa, hay gente que ha aprendido de la forma en la que yo hago cosas o me ha preguntado, che, ¿y esto por qué lo hiciste así? Porque si no lo haces así, tenés tal y tal y tal problema, presta atención para la próxima. Si tenés que hacer algo así, hacelo por este lado que te va a salir más fácil. Entonces es una práctica en la cual todos podemos aprender siempre y cuando exista la voluntad. Y esto es una parte básica de Clean Code. Clean Code no es mágico. Todos tenemos que comprometernos a escribirlo así. Si tenemos un compañero totalmente indisciplinado, que no le importa nada y ensucia todo, bueno, tenemos un problema grave que habrá que ver cómo se le evalúa. Generalmente teniendo criterios lo suficientemente rígidos para decir, bueno, necesitamos gente que piense un poco en calidad de código y no en basura. Bueno, eso es algo muy valioso y ahí es donde necesitamos tener ese filtro. Meter cualquier persona en un proyecto puede ser un problema. Y no es que por ser un principiante automáticamente uno tiene que estar desechado, pero si uno es principiante es mucho más probable que cometa este tipo de errores. Ahora, si uno es principiante y tiene realmente ganas de aprender, va a aprender de estos errores porque le va a decir, hey, mira, esto no está bueno, y uno aprende. Ahora, si uno es ese terco que pasan 5 años y sigue escribiendo la misma calidad de basura que del principio, bueno, usted no aprendió y usted es un problema. Así que bueno, básicamente esa es la idea de Clean Code. Unos lineamientos básicos o unos principios básicos para escribir un código de mayor calidad, claridad, mantenibilidad y eficiencia, pero no con el foco específicamente en la eficiencia. Detalle que casi se me olvida mencionar. Como el enfoque está en la claridad, muchas veces lleva a que el código no sea lo más óptimo posible. Y para aquellos amantes de la optimización, Clean Code es un sufrimiento. ¿Por qué es esto? Porque, bueno, justamente, yo voy a escribir, pero si yo escribo con Clean Code, voy a iterar una vez más. O sea, en vez de iterar 100, voy a iterar 101 veces. Entonces es ineficiente. Sí, pero hacerlo óptimo hay veces que lleva a tener algo incomprensible. Es como si usted manipulara índices para tratar de evitar pasos innecesarios.
que es una de las estrategias que se usa para la optimización. No voy a entrar mucho en detalle explicando esto porque fuera del alcance del episodio. Pero eso lleva a que sí, el código sea ligeramente más óptimo. Ajá. ¿Y es entendible? No, no entiendo nada. Hacer un cambio, lo más lindo, que como es incomprensible o muy difícil de entender, hacer un cambio ahí es muy probable que incorpore cosas que rompen. Entonces prefiero escribir un código más limpio, más comprensible y que sea más difícil meter la pata. No es infalible, pero es más difícil. Y esa es la gracia. Para los amantes de la optimización, lo que acabo de decir es sacrilegio. Personalmente con el tiempo he aprendido de que no, está bastante bueno de hecho, y es recomendable. Hay distintos criterios, hay empresas que no, hiciste una iteración de más, significa que sos un bruto, no sabes lo que estás haciendo. Yo prefiero un lugar donde puedo sentarme, leer el código y decir, ay, mirá, se entiende. Hay campos, hay contextos, hay casos donde uno puede decir, está bien, necesitamos optimización realmente. Son casos específicos, no es algo que aplique a todo. Y lo mismo se pueden dar cuenta cuando alguien nunca trabajó en el mundo real, de que su código es una basura. Y sin ofender, pero la gente que se dedica a la ingeniería electrónica tiene una fascinación por escribir código incomprensible. Sobre todo con nombres de variables que no tienen sentido. Y yo entiendo, cuando tienen que trabajar en contextos muy acotados, es normal que trabajen con esas cosas. Pero cuando tienen que trabajar en programación no tienen esas restricciones muchas veces y pueden usar nombres lindos. Y no se imaginan cómo literalmente el nombre de una variable cambia mucho el resultado. Así que bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando el tema de hoy. Espero que les haya gustado, les hayan interesado y hayan obtenido finalmente esa introducción de Clean Code que les vengo prometiendo hace semanas, por no decir meses, y finalmente ha llegado. Pueden escuchar un orden inverso y no hay ningún problema. No den vuelta el audio, me refiero primero a esto y luego los episodios de Code Time al respecto. Si no los escucharon, recomiendo pasar por los episodios de Code Time, donde hablamos sobre Clean Code, una especie de resumen del libro. Obviamente no entra demasiado en detalle porque es un resumen de un libro de más de 17 capítulos, técnicamente 17 capítulos y un par de apéndices. Nosotros nos enfocamos en el capítulo 17, que es una especie a su vez del resumen del propio libro. Yo recomiendo esos episodios como una intro para que se den una idea y a partir de ahí vayan al libro y entren más en detalle. Así que bueno, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que les haya parecido interesante. Si hay algún otro tema que les parezca interesante tratar, coméntelo tanto o en el episodio, correo electrónico, los medios de contacto que están todos en la descripción. Como ya dije, están todos en la descripción. Si quieren contribuir al podcast, basta con darle like, suscribirse, comentar. Me ayuda mucho saber qué es lo que les parece en el episodio, si les gustan o no. El like se aprecia, obviamente el compartir se aprecia, la suscripción se aprecia. Y el comentario para mí me enriquece mucho porque me da retroalimentación para poder seguir mejorando en los episodios. Así que bueno, habiendo dicho eso, los medios de comunicación y contribución están todos en la descripción. Y ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.